En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, oremos. Señor Jesucristo, Hijo eterno del Padre, tú que por amor descendiste hasta nuestra humanidad, que moriste y resucitaste por nuestra salvación, y que hoy confesamos glorificado a la derecha del Padre. Abre nuestro entendimiento para comprender el misterio que proclamamos. Enciende nuestro corazón para acogerlo con fe viva. Dispón nuestra voluntad para vivir según tu reino. Que esta catequesis no sea solo la enseñanza para la mente, sino llamada a la conversión, renovación de la esperanza y compromiso con el Evangelio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Elevados en Cristo, enviados al mundo. Así concluimos la catequesis anterior, o bien sea la primera parte de la catequesis número 11, que se llamaba Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. En esa primera parte hablamos acerca del misterio de la ascensión, y hoy en la catequesis número 12, que es continuación realmente de la catequesis pasada del 10 de enero, vamos a hablar de Cristo, Rey, Juez de vivos y muertos. Por esto, la catequesis número 12 comienza con la frase del credo, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, segunda parte de la catequesis: subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. La segunda parte: Cristo, Rey, Juez de vivos y muertos. El Rey glorioso que vendrá como juez. El mismo Cristo, señala San Agustín en el Sermón 95, el mismo Cristo que ahora intercede por nosotros como abogado, vendrá entonces como juez. Pero para los que lo aman, su venida será esperanza y no terror. La fe cristiana no se detiene en la ascensión del Señor. El mismo Cristo que está sentado a la derecha del Padre, glorificado y reinante, vendrá de nuevo. Esta verdad que proclamamos en el credo no pretende infundir miedo en nosotros, sino dar seriedad, consistencia, sentido y dirección a nuestra vida. Nuestra vida tiene sentido. Nuestra existencia no termina con la muerte física del ser humano. Nuestra existencia va más allá, como lo habíamos explicado en la catequesis pasada. La solemnidad de Cristo Rey del universo, con la que la Iglesia culmina el año litúrgico, nos recuerda esa realidad. Precisamente, la historia tiene un fin. Nuestra vida camina hacia un encuentro, y Jesús es el Señor del tiempo, de la historia y de nuestra conciencia. Entonces, se trata de un encuentro definitivo con Dios. Ahora bien, en el credo, cuando hacemos esa afirmación, también estamos afirmando que Cristo es el Rey del universo, que está sentado a la derecha del Padre. ¿Mas qué significa esta afirmación de que Cristo está sentado a la derecha del Padre? Significa que el Cristo participa plenamente del señorío de Dios. No es una imagen pasiva, no es una imagen piadosa, sino una afirmación de su realeza y autoridad universal. La Sagrada Escritura lo proclama con claridad en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 20 al 21, y también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Comencemos precisamente con lo que dice Mateo en el capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, 31. Aquellos que se unen a nosotros a través de los medios de comunicación social, pues pueden buscarlo también. Mateo 25, 31. Cristo está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa esto? Que participa
plenamente del señorío de Dios. No es una imagen pasiva, no es una imagen meramente piadosa, sino una afirmación de su realeza y autoridad universal. El trono de gloria que es suyo. Y ahora vamos a Efesios, la carta de San Pablo a los Efesios, en su capítulo 1, versículos 20 al 21. Como les decía, usted también en su casa puede buscar este texto y leerlo con nosotros. Sencillo, contundente, lo que señala el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios. Dios lo sentó en los cielos por encima de todo principado, poder y dominación. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 668, enseña: Cristo es Señor del cosmos y de la historia. En él, la historia del hombre y aún toda la creación encuentran su recapitulación. 668. Cristo es Señor del cosmos, del universo entero, de los cielos, la tierra, de todo cuanto existe, y de la historia. Sobre todo, cuando Él mismo, todo fue creado por Él y para Él, dice la Sagrada Escritura. Pero sobre todo, decía, cuando Él mismo asume nuestra condición humana, haciéndose parte palpable, por decirlo así, de nuestra historia, evidente, en medio de nuestra historia, el Dios con nosotros, el Emmanuel. La historia del hombre y aún toda la creación encuentran en Él su recapitulación. Todo tiene sentido en Cristo. Sin Cristo todo pierde sentido. Mas, ¿por qué Cristo reina? Cuando decimos está sentado a la derecha del Padre y desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos, estamos reafirmando la realeza de Cristo. ¿Pero por qué reina? Porque Dios de Dios, luz de luz, decimos en el credo, ¿verdad? Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho. Qué maravilla, el credo está unido, hay un hilo conductor en todos los artículos de la fe. Es Dios eterno. En el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios, señala el apóstol San Juan en el texto evangélico que lleva su nombre. Reina entonces porque es Dios eterno. Reina porque es el Cordero inmolado. El mismo San Juan Bautista lo señala en medio de nosotros. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Quita el pecado, el Cordero. Reina porque es el que ha vencido al pecado y la muerte. Nada está por encima de él. Ha vencido el pecado y la muerte. Y ha adquirido el reino con su sangre derramada en la cruz. Por eso su reino no es algo ideológico ni pasajero, es eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Quién es la palabra? Cristo. El Cristo que está sentado a la derecha del Padre vendrá a juzgar a vivos y muertos. Esto es una verdad de fe que no podemos negar. Hay personas que pudieran decir, bueno, es algo pasajero, ya terminó todo, por la muerte terminó todo. No es así. El Señor ha muerto y ha resucitado, eso es todo. No, eso no es todo. Vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y su reino no vendrá. La Iglesia confiesa desde los primeros siglos que Cristo volverá como juez. El Concilio Lateranense IV de 1215 lo definió solemnemente. Jesucristo ha de venir al fin del mundo para juzgar a los vivos y a los muertos y dar a cada uno según sus obras. De Fide Católica, capítulo 1. Esta verdad fue plasmada magistralmente por Miguel Ángel en el juicio final de la Capilla Sixtina. Algunos de ustedes habrán podido ir a Roma y habrán visitado la Capilla Sixtina, y allí lo ven en el mural, esa pintura de Miguel Ángel, en donde aparece el juicio final. Él plasma lo que el evangelista Mateo proclama en su evangelio. Fíjense que el Señor está en gloria y majestad, juzgando en actitud de juicio. Levanta una de las manos porque está juzgando. La Virgen Santísima está a su lado y entonces la Virgen está contemplando la situación en su totalidad. Pero lo más grande es cuando nosotros vemos que las almas de los justos están subiendo y las almas de aquellos de los condenados
están siendo arrastradas a las tinieblas sin fin. Sobre todo hay algo que me llama la atención y es la figura de un hombre que en ese momento es que él se da cuenta de que está condenado. No se había dado cuenta, porque tal vez pasó por este mundo con indiferencia. Le dio lo mismo, y en ese momento él se da cuenta de que está completamente condenado. Oye, es una pintura majestuosa, me fascina esta pintura, es majestuosa. Vamos a identificar, permítemelo una vez más, para identificar el personaje del que les hablo. Míralo aquí. Él se acaba de dar cuenta de que está condenado, se da cuenta de que está condenado. Entonces, Miguel Ángel plasma esa realidad. Vendrá a juzgar a vivos y muertos. Una verdad de fe plasmada por Miguel Ángel en el juicio final de la Capilla Sixtina. Frente a ese juicio final, como ustedes saben, se reúnen los cardenales en el momento de elegir al Papa, sucesor de San Pedro. No se trata la pintura de Miguel Ángel de una escena mitológica, sino de una catequesis visual sobre el destino último del ser humano. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma en el numeral 678, Cristo es el juez de los vivos y de los muertos. Él vendrá en su gloria para juzgar a todos. La cara de Cristo es seria porque está en actitud de juicio, aunque todos sabemos que el corazón de Cristo es misericordioso. Por eso los creyentes, ese momento nos llena de esperanza, no de miedo. Nos llena de esperanza porque la promesa se cumple de una manera plena. Si pudiera darnos, sembrar la expectativa en nuestros corazones. Pero tenemos que estar conscientes siempre los creyentes de que el que viene a juzgarnos, el que viene a juzgar a los vivos y a los muertos al final de los tiempos, no es nuestro enemigo, es aquel por quien hemos sido creados. El Eterno Padre nos ha creado por Él y para Él. Es aquel que nos ha dado el Espíritu Santo. Es aquel que nos ha santificado, que nos ha redimido con su muerte en la cruz. Ese es el que viene a juzgarnos al final de los tiempos. Aquel que le dijo a la pecadora, levántate, no peques más, ven y no peques más. Aquel que le dijo a Zaqueo, ven que voy a hospedarme en tu casa. Aquel que le dijo a Mateo, ven y sígueme. Aquel que le preguntó a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Entonces, cuando nosotros pensamos en el juicio final, incluso en el momento de nuestra muerte, que puede traernos un poco de grima, unos sentimientos de miedo, pudiéramos decir, porque es un misterio inalcanzable, es algo que no podemos comprender del todo. Incluso en ese momento tenemos que pensar en el Cristo. Vamos a atravesar el umbral de la muerte, pero no lo hacemos solo. Él aguarda por nosotros tendiendo la mano. Entonces, en esos momentos cruciales de nuestra existencia, tenemos que pensar de esa manera. Es el Cristo que incluso cuando Pedro le pide, mándame ir a ti, y Pedro va, si eres tú, mándame ir a ti. Y Pedro va caminando sobre las aguas. Este es un texto sumamente importante que nos habla de la misericordia de Dios sobre las aguas, pero Pedro se da cuenta, se distrae en el camino, se da cuenta de que el viento está soplando y entonces comienza a hundirse. ¿Qué hace Pedro? Se queda callado, salva, ¿verdad? El Señor entonces extiende su brazo y lo salva, lo rescata, y lo mismo hace con nosotros. Ese es el que viene a juzgar. Entonces, el juicio final. Cristo es el juez de los vivos y de los muertos. Él vendrá en su gloria para juzgar a todos. Dentro de esta reflexión del juicio de Cristo, justo juez, tenemos que pensar en el juicio particular también. Y vamos a hablar un poquito del juicio particular, porque hay dos juicios, el juicio particular y el juicio final. Vamos a hablar un poco acerca del juicio particular. La Iglesia enseña que cada persona al morir comparece inmediatamente ante Cristo. Y lo enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1022. Cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna en el mismo momento de su muerte, en un juicio particular, al morir. Por eso es importante la oración por los fieles, punto, ¿verdad que sí? Nosotros rezamos por los fieles y también mandamos a decir misa por el eterno descanso de nuestros familiares
amigos y conocidos difuntos. Hay que mandar a decir misa. El mejor regalo que podemos hacer a un difunto es ese. Es el mejor homenaje. Hay que llevar flores al cementerio. Las llevamos porque eso nos alegra, nos da cierto consuelo, ¿verdad que sí? Besamos una fotografía de los seres queridos que han fallecido porque eso es un consuelo. En cierto sentido, nos ayuda a compensar ese vacío que dejaron, ese pequeño vacío que dejaron. Pero lo más importante que podemos hacer con un difunto es elevar nuestra súplica por su eterno descanso, particularmente ofrecer la Santa Misa por su eterno descanso. Entonces, cada hombre y mujer recibe en su alma inmortal su retribución eterna en el mismo momento de su muerte, en un juicio particular. Este juicio determina el cielo, el purgatorio y el infierno. Aquí se decide nuestra suerte eterna, según nuestra fe vivida en el amor. En el juicio particular, entonces, se decide nuestra suerte eterna, el cielo, el purgatorio o el infierno. Entonces, tenemos que preguntarnos, si ya hemos sido juzgados de una manera particular en el momento de la muerte, ¿para qué entonces existe un juicio final? Es una pregunta válida. Si ya he sido juzgado, ¿por qué al final vamos a ser juzgados? El Catecismo de la Iglesia Católica responde en el numeral 1039. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias el bien y el mal que cada uno haya hecho o dejado de hacer. Esto es clave en el entendimiento de nuestra actitud frente a Dios, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. El juicio final será la manifestación pública de la justicia y la misericordia de Dios. Para que no quede duda, allí brillará ante todo la verdad de nuestra vida. ¿Tenemos que tener miedo a ese momento? No. Santo temor de Dios tenemos que tener a lo largo de nuestra vida, pero no hay que tener el miedo. Ya hemos dicho que si creemos en Él, si confiamos en Él, si caminamos con Él en esta vida presente, en la eternidad estaremos con Él también. Jesús mismo, como decíamos hace un momento, lo describe en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 40, donde el criterio del juicio es claro y contundente. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me acogiste. Estuve desnudo y me vestiste. Preso y me visitaste. Señor, pero ¿cuándo yo hice eso? Lo que hiciste con uno de estos mis pequeños, también lo hiciste conmigo. El amor o su ausencia será la medida del juicio. El amor o su ausencia. Entonces, ¿cuál es el criterio del juicio? Ya sea el juicio particular que se da en el momento inmediato de nuestra muerte o el juicio final en el que todo será descubierto ante todos. Para que no quede duda. ¿Cuál es el criterio del juicio de Dios? El amor vivido en obras. Un amor concreto. Aquí resuena con fuerza su enseñanza pastoral. Los pecados de omisión. No solo seremos juzgados por lo que hicimos mal, sino por el bien que dejamos de hacer. La pintura de Miguel Ángel, nos remitimos a ella también cuando vemos a este hombre que se da cuenta en ese preciso momento de que está condenado. No se había dado cuenta porque pasó por este mundo de una manera indiferente. Le dio lo mismo. Volvamos al texto bíblico acerca de Lázaro y el rico Epulón. ¿Por qué Lázaro se salva? Porque era leproso y era pobre. No, Lázaro se salva porque vivió su realidad con paciencia, con fe, con dignidad, incluso en medio de la miseria. ¿Por qué el rico Epulón se condenó? ¿O sea, rico? No, se condenó por ignorar la suerte del necesitado, en este caso de Lázaro, porque no quiso hacer caso, porque le pasó por el lado y no le prestó atención, porque mostró indiferencia ante el dolor del ser humano, porque mostró indiferencia ante el don de la fe. Entonces, el criterio del juicio es el amor vivido en obra. Los pecados de omisión no nos ayudan a vivir en el amor. Tenemos que vivir en el amor. No solo seremos juzgados por lo que hicimos mal, sino por el bien que dejamos de hacer. Por eso, al comienzo de la misa decimos,
El pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. En la Iglesia Católica, todo lo que está contenido en su doctrina y en los ritos litúrgicos, en su tradición, como hemos dicho en otras ocasiones, no está allí por carambola, por un adorno. Tiene un sentido que se arraiga precisamente en la Sagrada Escritura y en la tradición. Citando a San Juan de la Cruz, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1022 confirma lo que acabamos de señalar. Al atardecer de nuestra vida seremos juzgados sobre la cuánto hemos amado. Pero hay algo que las personas suelen citar incluso a San Agustín. Ama y haz lo que quiere, ¿verdad? Pensando en el amor meramente humano, en el amor erótico, en el amor ego, pero eros no en el amor agape. Tenemos que pensar en el amor agape, en el amor verdadero, en el amor que se da, en el amor que se entrega, no en el amor que busca nuestros propios intereses, nuestros egoísmos, no en el amor como lo pinta la sociedad actual. Por ahí salió un letrero hace unos días, dice, el amor y el odio, el amor, sobre el odio el amor. Sí, pero háblame del amor cuando se respeta la dignidad de la mujer. Háblame del amor cuando se respeta el derecho a la vida y no se abrace el aborto. Háblame del amor verdadero cuando yo respeto la dignidad de cada ser humano. Háblame del amor de esa manera, donde existe el respeto, donde existe la entrega total, donde hay una madurez afectiva. Y todo el mundo, ay, el letrero que pusieron allí, el amor. Y otros decían, Salvador de Latinoamérica, Salvador de Latinoamérica. El único Salvador es el Cristo. No hay otro Salvador. Y la gente de rodillas, las multitudes de rodillas. El libro del Apocalipsis es bien claro. La bestia viene y engaña mucho. Hay que tener mucho cuidado. El centro de la vida del ser humano es el Cristo. Eso es todo. O sea, al final, al atardecer de nuestra vida, seríamos juzgados sobre él. Cristo se identifica con el pobre, pero déjenme decirle, identificarse con el pobre es ser solidario con el pobre, caminar con el pobre, darle de comer al pobre, compartir lo que tenemos con el menos afortunado. No se trata de levantar unas banderitas y salir caminando y hacer un bailecito para entretener a los demás. Se trata de ver las realidades y actuar en consecuencia con los valores humanos y cristianos. Entonces, Cristo se identifica con el pobre. Cristo se identifica con el enfermo. Aquella persona que carece de salud. No es fácil estar ahí todo el tiempo para una persona que esté enferma y que nos necesita, que no se puede valer por sí misma. Cristo se identifica con el encarcelado, aquel que está privado de la libertad, aquel que es oprimido, aquel que es torturado por el comunismo y el socialismo. Vamos a hablar de una manera clara. Por eso cuando un régimen socialista cae, nosotros nos alegramos. Y lo decimos de una manera clara. Porque cayó un sistema que oprime al ser humano, que quebranta la dignidad del ser humano. Y nosotros no somos parte de ese sistema. Experimentamos las consecuencias de un sistema así, pero no compartimos los ideales de ese sistema. Cristo se identifica con el abandonado, aquel que no es querido por la sociedad. Quisiera que nosotros despertáramos porque también hay unas confusiones en la sociedad. Si tú denuncias el mal, ya dicen que tú tienes odio por la gente. No. El mal hay que denunciar. Denunciar el mal y denunciar el bien. De eso se trata. No todo el mundo lo acepta. Entonces te dicen, porque lo que hay es odio en tu corazón. No, en mi corazón no hay odio. En estos días me decía alguien, porque yo hablé fuertemente en contra de las tonterías. La gente anda, hay gente que anda hipnotizada por estupideces, en lugar de concentrarse en la verdad de Cristo, que es la verdad que salva, en lugar de tener un compromiso serio con la sociedad. Mi corazón es un corazón sacerdotal, que acoge, que ayuda, que es misericordioso, pero a la misma vez ese corazón tiene una fe madura, un pensamiento claro. Yo no me dejo llevar por las masas, me dejo llevar por la realidad de la verdad que Cristo nos da. Y no podemos llamar virtud a lo que es pecado. Si llamarle pecado al pecado para ti es odio, bueno, tienes que reevaluar tus principios, cuáles son tus principios, cuáles son tus valores, tienes que revisar, hacer un examen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nuestras manos deberían estar llenas
de obras de misericordia. Pero que es un ser humano. Sí, pero hay muestras de arrepentimiento. Mateo era un recaudador de impuestos, era un pecador, como lo era Zaqueo. Cuando sintieron la voz de Cristo, cuando sintieron la vocación a la que eran llamados, ¿qué hicieron? Abandonaron el pecado y siguieron a Cristo, y Cristo los abrazó. Pero Herodes no lo hizo así. A Herodes se le manifestó la verdad en su rostro, ¿verdad? Frente a él, debí decir. ¿Qué hizo? Rechazó la luz y se quedó en las tinieblas. No solo seremos juzgados por lo que hicimos mal, sino por el bien que dejamos. Nuestras manos deberán estar llenas de obras de misericordia. Hablemos un poco acerca del cielo, el purgatorio y el infierno. El cielo es el estado de felicidad suprema y definitiva, como lo señala el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1024. El cielo es el estado de felicidad suprema y definitiva. Nada puede alcanzar, nada puede sobrepasar, debe decir, ese estado de felicidad, porque está en su plenitud. Es estar con Cristo para siempre, es ver a Dios cara a cara, es participar de la vida de Dios. Por eso, en el texto de Lucas, capítulo 23, versículo 43, el Señor le dice al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el cielo, estar con Dios, participar de la vida de Dios, la felicidad plena. En ocasiones me pongo a pensar acerca de mis seres queridos que han pasado de este mundo a la eternidad, particularmente cuando rezo por su eterno descanso, y digo, ¿cómo será? ¿Cómo será estar en la eternidad con Dios? Y pienso también en la celebración de la Santa Misa, en donde la eternidad se une con lo temporal. El cielo y la tierra se unen en un acto solemne en el que la palabra es proclamada y el pan y el vino dejan de ser pan y vino para ser el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesús. El cielo está contenido en ese acto, en esa oración perfecta de la Iglesia, que es la Santa Misa. El Dios Todopoderoso, aquel que no puede ser contenido por el universo, está presente en ese pan con sal y el poquito de vino con sal. Un misterio difícil de comprender, precisamente. El purgatorio es una purificación final, no una condena. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030, los que mueren en la gracia de Dios, pero imperfectamente purificados, pasan por una purificación. Es una expresión de la misericordia de Dios que nos prepara para la plena comunión con Él. Entonces, una persona que está en el purgatorio, ¿está condenada? No está condenada. Está salvada, pero necesita purificarse. Para que lo podamos comprender de una manera gráfica, a veces cuando queremos ir a algún lugar, no podemos ir hediondos y sucios. Tenemos que ir limpios, arreglados, elegantes. Si es una persona de suprema importancia. Y eso mismo pasa con la eternidad, con Dios. Eso pasa con Dios. Queremos ir al encuentro de Dios, pero nos damos cuenta de que todavía hay algo en nosotros que no está limpio. Entonces ahí es cuando nosotros mismos nos retraemos un poco y vamos a lo que se llama ese estado del purgatorio. El cielo es ese estado en el que nosotros entramos verdaderamente con Dios y sobrepasa lo físico. Por eso, mientras vamos caminando por este mundo, en cierto sentido participamos del cielo, porque hay gracias que son eternas, que son celestiales, que no se limitan a este mundo, como por ejemplo la Eucaristía, el vivir a la luz de Dios. Y eso los cristianos lo viven y estamos muy conscientes. Lo que pasa es que nosotros con tanto bombardeo de la ciudad no nos damos cuenta y el mundo nos seduce y nos roba ese sentido de lo sagrado y de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero si va más allá de lo físico, no se limita a lo físico, va mucho más allá. Por eso nada puede sobrepasar el contemplar a Dios definitivamente. Yo me imagino que nuestros seres queridos que han fallecido en gracia de Dios caminan por la eternidad en la Jerusalén celestial, que es nuestra madre, de una manera maravillosa. Y la Virgen Santísima, fíjense nada más poder decir que al entrar en la eternidad, en gracia de Dios, sin mancha de pecado, o al ya salir del purgatorio, estar en el encuentro definitivo con Dios, ahí en Dios lo encontramos
todo. Nos encontramos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, a las personas a las cosas que más quisimos en esta vida, aquello que nos daba una alegría suprema, donde ya no hay llanto, dice el texto del Apocalipsis, y dice también Isaías y Daniel, el profeta, lo señalan, estos profetas Isaías y Daniel, hablándonos de la eternidad. Ya en el monte sagrado, ya no habrá luto, ya no habrá llanto, sino un festín suculento para todos los pueblos. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es algo grande y poderoso. Purgatorio, expresión de la misericordia de Dios que nos prepara para la plena comunión. Al hacer esta afirmación, debo también invitarles a ustedes a rezar por las almas del purgatorio. Ellas no pueden rezar por ellas mismas. Ellas rezan por nosotros, así como lo hacen los santos en el cielo. Rezan por nosotros, pero no pueden, porque ya lo que iban a hacer por ellas mismas ya lo hicieron en su tiempo pasó, lo hicieron aquí, en el paso por esta vida presente. Pero nosotros sí podemos ofrecer sacrificios, oraciones por ellas para mitigar eso y que se purifiquen. Por supuesto, cada vez que nosotros ofrecemos un ayuno, una oración, tenemos que hacerlo siempre unidos al sacrificio de Cristo en la cruz, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros también somos mediadores en el sentido de la Virgen Santísima es medianera de todas las gracias, en ese sentido de que estamos unidos íntimamente al Cristo. Formamos en él un solo cuerpo. No sé si ustedes en algún momento han leído el libro de María Vallejo Nájera. Creo que se llama Entre el cielo y la tierra. María Vallejo Nájera. Pudiéramos en algún momento discutir ese libro en alguna catequesis futura o darles un resumen en alguna catequesis futura. Esta joven, que ya debe ser más o menos de mi edad probablemente, expone de una manera magistral lo que es el purgatorio y nos da ejemplos de situaciones que surgieron, situaciones concretas. Nada de fantasía, todo un estudio y una exposición seria del tema del purgatorio. La iglesia se divide en tres grandes partes. La iglesia militante somos nosotros que vamos caminando por este mundo hacia la eternidad. La iglesia purgante, que son las almas del purgatorio. Y la iglesia triunfante, que son los santos en el cielo con Dios. ¿Qué sucede con esto? Pues estamos íntimamente unidos y rezamos los unos por los otros y procuramos el bien de todos porque somos la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Por lo tanto, yo siempre me pido la intercesión de los santos, particularmente de la Virgen Santísima y de San José. Y también pido la ayuda, la intercesión de las almas del purgatorio. Pero toda intercesión se hace por medio de ¿quién? Del Cristo. El infierno. La iglesia enseña con sobriedad y verdad. Morir en pecado mortal sin arrepentirse significa permanecer separado de Dios para siempre. Porque es una elección que hacemos. Morimos en pecado mortal y no nos queremos arrepentir. O sea, no queremos la luz. Rechazamos a Dios. Quien muere en pecado mortal sin arrepentirse rechaza a Dios. Quiero corregir lo que acabo de decir porque es una afirmación seria. Cuando digo rechazamos a Dios, no, yo no rechazo a Dios. Yo lo amo, me entrego a Él y ustedes también. Lo aman, por eso estamos todos buscando de Dios. ¿Es fácil condenarse? No, es más fácil salvarse. Pero la persona que muere en pecado mortal sin arrepentirse, puede ser que en el último momento se arrepienta como el buen ladrón. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Tiene que haber un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento se puede dar, puede tener lugar sin que lo notemos. En el último suspiro de la vida del ser humano. Hay personas que son muy rápidas en el momento de emitir un juicio y de condenar a alguien que ha pasado de esta vida a la eternidad. Pero tenemos que tener en cuenta que tal vez esa persona en el último suspiro de su vida, ¿qué hizo? Se arrepintió. Y para eso está el purgatorio. La persona tiene que pasar entonces por el purgatorio para purificarse. Pero se arrepintió, se salvó. El momento nos puede llegar en cualquier instante de nuestra existencia presente, de nuestra vida presente. Recordando
por supuesto que nuestra existencia no termina con la muerte, sino que se transforma. Bien, el infierno no es querido por Dios, sino consecuencia del rechazo libre de su amor. Cuando se rechaza el amor de Dios, cuando se rechaza la luz, ¿qué pasa? Se entra en la tiniebla. Es una decisión libre. El credo también dice que el reino de Cristo no tendrá fin y su reino no tendrá fin. Decimos en el credo, ¿es o no es? ¿Verdad que sí? El reino de Cristo no es un reino político. Por eso él dice bien claro ante Pilato, mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo no es un reino temporal, no termina. El reino de Cristo no es un reino violento. Causa violencia en nosotros porque tenemos que tomar unas decisiones en nuestra vida en la que nosotros nos apartamos del mal para abrazar el bien. Y eso en ocasiones requiere el que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y carguemos nuestra cruz como el Cristo lo señala en el Evangelio. Quien quiera seguirme, tome su cruz y venga atrás de mí. El reino de Cristo es el reino de la verdad, la justicia, la paz y el amor. Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Como enseñó el Papa Pío XI al instituir la solemnidad de Cristo Rey. Para restaurar la paz es necesario restaurar el reinado de Cristo. El reino de Cristo comienza ahora, cuando vivimos según el Evangelio, y se consumará al final de los tiempos. La pregunta que nos hizo José acerca del cielo, siempre que reflexiono en eso, pienso, por mencionar a una persona virtuosa, pienso en el Papa Benedicto XVI. Y digo, lo que él nos estaba enseñando en misterio, lo está contemplando ahora cara a cara. El maestro, el teólogo, el Santo Padre, lo que nos mostraba en el misterio, ahora ya no hay velo, lo contempla eternamente. Y así lo pienso de mis familiares y amigos queridos, igualmente pensando en mi mamá, lo que mi mamá contemplaba en el misterio de la misa, en la Eucaristía, ahora, con toda probabilidad, lo contempla sin ver, contempla al Dios sin ver. Lo contempla. En Navidad, por ejemplo, cuando hemos colocado la imagen del niño Dios y vemos ese misterio del niño Dios nacido en Belén, nosotros contemplamos a través del misterio de esa imagen, del misterio del pesebre, pero los que han pasado la eternidad y están disfrutando de la presencia de Dios, no lo contemplan a través del velo, a través del misterio, sino cara a cara. Por eso dice el texto del Apocalipsis, y no necesitarán la luz de la lámpara. El mismo Dios es su luz. Bien, ya finalizando, para hacer una aplicación pastoral a esta catequesis número 12, está la pregunta, ¿quo vadis? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va nuestra vida? ¿Hacia dónde va nuestra existencia? Esta pregunta atraviesa la catequesis que acabamos de dar. ¿Hacia dónde va? Nuestra vida es peregrinación. Venimos de Dios y volvemos a Dios. Si Cristo es Rey, debe reinar en nuestras decisiones, en nuestra familia, en nuestra vida social. El reino se hace visible cuando nosotros practicamos la justicia, cuando vivimos la misericordia, cuando construimos la paz, cuando escuchamos la voz del pastor rey. En conclusión, el rey que juzga es el rey que ama. Y San Ambrosio nos enseña, aquel que nos juzgará es el mismo que murió por nosotros. Por eso les decía hace un rato que cuando pensamos en la venida de Cristo al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos, e incluso en el momento de nuestra muerte, cuando tenemos que enfrentar el juicio particular, estas palabras de San Ambrosio vienen como anillo al dedo. Aquel que nos juzgará es el mismo que murió por nosotros. No tengamos miedo del juicio si vivimos en Cristo. El Rey que vendrá es el buen pastor, el que dio su vida por nosotros. Que al final nosotros podamos decir con confianza, Señor, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y escuchar de sus labios lo que señala el mismo Cristo en Mateo 25:34. Vengan benditos de mi Padre, reciban el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Qué palabra tan hermosa y qué maravilloso
será escuchar eso en el último instante de nuestra vida presente. El próximo tema que tocaremos en la catequesis número 13 es creo en el Espíritu Santo. Después de confesar que Cristo ha ascendido, reina glorioso y vendrá como juez, la fe nos conduce naturalmente a la siguiente verdad del credo, el Espíritu Santo. Porque no estamos solos en este tiempo de espera. El Espíritu Santo es la presencia viva de Cristo en la iglesia. Nos muestra esa presencia viva, de decir, de Cristo en la iglesia. El Espíritu Santo es quien nos guía hacia la verdad, hacia Cristo. El Espíritu Santo es quien nos fortalece en la misión. Cuando nos sintamos débiles en nuestro caminar, ven Espíritu Santo, renuévanos. Llénanos de tu luz. Enciende en ellos, enciende en nosotros la llama de tu amor. El Espíritu Santo es el que prepara el mundo para la venida gloriosa del Señor. Así que en la próxima catequesis profundizaremos en esta persona divina que sostiene la vida de la iglesia y nos capacita para vivir como ciudadanos del reino. Lo que sucede es que la sociedad actual está tan contaminada y hay tantas ideas sueltas y tantos ídolos que prometen un gozo pasajero, un gozo eterno, que a veces nosotros, como en el Antiguo Testamento, cambiamos la salvación o la primogenitura por un plato de lentejas. Y ahí es donde está, no podemos cambiar. Tenemos que estar conscientes de nuestra dignidad frente al ruido que hace el mundo, frente a las propuestas, conscientes de nuestra dignidad. En la primera lectura de hoy, sábado de la quinta semana del tiempo ordinario, año 2, encontramos a Jeroboam inseguro, con miedo a seguir en un reino inestable. Pero en lugar de acudir a Dios, ¿qué hace? Acude a los ídolos y hace 2 becerros, ¿verdad? De oro, que invita a la gente a que los adoren, que no vayan más a Jerusalén. Es lo que la sociedad le dice a la gente. No, tranquilo, no tienes que ir a misa. No, yo rezo en tu casa. Cuidado, ante Dios hay que doblar rodillas. Yo rezo en mi casa, con eso estoy bien. Mucho cuidado. Entonces, él hace los ídolos, por supuesto, su reino sucumbe, su reinado, debe decir, sucumbe. Frente a eso, porque él se entrega a los ídolos. Y no solamente él, sino que arrastra a una multitud. Y ahí es donde está la gravedad, cuando la persona arrastra a una gente a la maldad, a lo que está mal, y los aleja de Dios. Y hay que tener mucho cuidado en todo esto. Es como cuando se quitó la adoración de Dios en nuestras escuelas, se quitó el nombre de Dios de la sociedad en la que vivimos. Se negó a la existencia de Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, en esta nación hemos sido fundados bajo Dios. Y no se trata de cuestiones políticas, se trata de una verdad. Cuando hablamos de la venida de Cristo, tenemos que pensar en 3 venidas. La primera, la que celebramos en Navidad, ¿verdad? El nacimiento de Cristo, que se ha encarnado, el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, que ha nacido en Belén. Tenemos que pensar también en la venida de Cristo en nuestra vida cotidiana, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la Eucaristía, o sea, en la Santa Misa, en los sacramentos, a través de nuestras obras que ponen de manifiesto el amor de Dios. Cada vez que nosotros hacemos una obra de caridad para ayudar a alguien y la hacemos en nombre de Dios, manifestamos frente a esa persona el amor de Dios. Mira cuánto Dios ama a esa persona a través de nosotros. Cuando nosotros damos un pedazo de pan, un vaso de agua al sediento, fíjense qué alcance tiene. Nosotros estamos siendo portadores del amor de Dios hacia esa persona. Bien, vamos a hacer la oración final. Señor Jesucristo, Rey del universo y juez misericordioso, tú que reinas desde la cruz y desde la gloria, haz que vivamos siempre orientados hacia ti. Enséñanos a esperar tu venida, no con miedo, sino con esperanza. No con indiferencia, sino con amor activo. Que nuestras manos estén llenas de obras de misericordia, nuestros corazones estén abiertos a tu reino y nuestra vida entera sometida a tu señorío. Mientras peregrinamos en este mundo, envíanos tu Espíritu Santo para que nos guíe, nos fortalezca, nos conduzca finalmente al reino que no tendrá fin. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y un saludo a la gente de Olanchito en Honduras, que tal vez algunos de ellos nos ven a través de las redes sociales. El Señor en su infinita misericordia
les recompense su hospitalidad que ha tenido para conmigo la semana pasada. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre la parroquia de San Jorge en Olanchito y sobre las personas que tuvieron a bien acogerme allá. Dios les bendiga a todos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Muchísimas gracias.